Buenos días, tengan todos mis amados hermanos, que Dios pueda continuarles bendiciendo. Amén. Le damos gracias a Dios por esta serie de mensajes y enseñanza que durante los últimos domingos hemos, por su gracia Dios nos ha permitido compartir con la iglesia. Y dentro de esa serie de enseñanzas venimos dando algunos énfasis importantes, como por ejemplo identificar quienes necesitan el mensaje, quienes necesitan ser alcanzados por la palabra. Hemos hablado acerca del invertir y en ese contexto de invertir sabemos que tenemos que invertir tiempo, invertir finanzas, invertir de pronto, hacer sacrificios necesarios para poder compartir el Evangelio. Y hoy continuamos con la parte de la razón de la invitación, del por qué es importante compartir ese regalo de salvación. Y en esta mañana, haciendo alusión a eso, quisiera comenzar con lo que comúnmente nosotros conocemos, y es esas fechas especiales en las cuales nosotros compartimos un regalo. Compartimos un regalo cuando de pronto el padre sabe que tiene sus hijos y llega la fecha de nacimiento, entonces el papá se ve motivado a dar un regalo. De pronto el esposo le da un regalo a la esposa por el Día de las Madres, por la fecha de cumpleaños, por el Día de la Mujer, y vemos ese énfasis que el hombre o el ser humano está acostumbrado a premiar a otro ser humano porque hay alguna fecha especial, a dar un regalo. Pero necesariamente siempre cuando nosotros vamos a dar un regalo, pensamos si la persona se merece o no se merece el regalo. Y de hecho, a veces, por ejemplo, en mi aplicación personal, cuando vamos a compartir algo con los niños, a veces nosotros le decimos, bueno, pero es que no se lo merece. Y comenzamos a evaluar si se lo merece o no se lo merece. Y a veces, cuando vamos a regalar algo, pensamos si el dinero que va a cubrir ese regalo verdaderamente puede cubrir lo que él está haciendo, su conducta, su comportamiento. Y hacemos una serie de juicios de valores a la hora de nosotros regalar algo. Y de hecho, cuando las personas pasan muy comúnmente que por ejemplo la esposa llega a la fecha de cumpleaños y si el esposo no salta con un regalo, con algo, encontramos de pronto una cara medio seria, un poquito larga. De pronto pasa, ¿verdad? Yo creo que los que estamos casados en algún momento va pasando las horas y si el esposo no se manifiesta con algo, con un chocolatico, con un caramelo, por lo menos de 500 pesos, la esposa vemos que hay una pequeña reacción. Y resulta ser que ese es el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos, nos desenvolvemos. El ser humano se acostumbra a que se le premie por lo que es, por lo que hace. Ahora, nosotros como seres humanos, o básicamente como creyentes, estamos en un punto importante de nuestra vida porque cada uno, o la gran mayoría de los que nos encontramos en esta mañana, Dios a través de Jesucristo, o el Padre a través de Cristo, nos ha dado el regalo de salvación. Y ese regalo de salvación implica para nosotros muchas cosas. Cuando yo analizo el por qué Dios me ha salvado, ese por qué tiene que encontrar muchas respuestas. Y lo que pasa es que en la vida del creyente, una vez que es salvo, pareciera que hemos olvidado el por qué es importante nuestra salvación, el por qué es importante ese regalo. Pasa muy comúnmente, y lo hablo en el contexto de mis hijos, que cuando a mis hijos le dan, aunque sea un caramelo, ellos salen corriendo y se lo dicen ¿a quién? A todo el que pueda encontrarse. Si empezando por sus padres, si yo estoy cerca me dice mi tía me regaló esto, o mami me regaló y se lo comparte a la prima y la prima va y si encuentra al pastor también le dice al pastor y si ve a Eliezer también Juliani le dice a Eliezer, porque ellos están emocionados porque alguien le compartió un detalle y ellos alegremente comparten ese detalle con personas que conocen. Y a veces inclusive hasta con personas que no conocen le dicen, ay, mi papi me dio esto. Y todo el mundo, bueno, escucha eso que la niña le está compartiendo.
Pero ¿qué pasa con nosotros cuando han pasado los años? Nos encontramos satisfechos por el hecho de que Cristo nos ha salvado, nos encontramos satisfechos con la salvación, pero hemos perdido la intención o lo que nosotros en algún principio llamamos ese primer amor de compartir con otros el regalo de la salvación. ¿No será que nos estamos convirtiendo en personas egoístas, en personas que ya somos o que nos falta sensibilidad a aquel que no ha obtenido ese regalo de salvación? No sé si hasta este momento usted me está comprendiendo. Todas las personas o la gran mayoría de personas que nos encontramos en esta mañana, en algún momento Dios compartió ese regalo de salvación. Y ya usted lo tiene. Pero ¿qué ha pasado con los años? Usted ha seguido compartiendo ese regalo. Resulta ser que cuando nosotros recibimos un regalo, básicamente ¿es para qué? Para nuestro uso. ¿Sí o no? Si usted le regala un juguete al niño, el niño está gustosamente de jugar con él, de usarlo él. Y a veces cuando otro niño o otro amiguito quiere jugar con él, ¿qué hace el niño? No, porque esto es mío, mi papá me lo regaló, o mi mamá me lo dio, o alguien se lo regaló. Se vuelve egoísta y pareciera que nosotros con la salvación nos hemos vuelto egoístas, porque hay poco amor y poco interés de invitar a otros a obtener o a recibir ese regalo de salvación. ¿Cierto o no cierto? ¿Y por qué? Y de pronto usted me puede decir, hermano, pero no me llame egoísta, yo no soy egoísta. Pero ¿cuántas veces o desde cuándo no hemos compartido el mensaje de salvación? Si no hemos compartido el mensaje de salvación es porque hay poca sensibilidad a que otros encuentren o a que otros descubran lo maravilloso de ese regalo que hoy tú y yo tenemos o del cual tú y yo gozamos. Eso como primer lugar, ¿no? Ahora, yo le invito a que usted abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Un pasaje que es ampliamente conocido por nosotros o por la iglesia, que se habla en todos los contextos para hablar acerca del regalo, para hablar acerca de la bendición que Dios nos ha dado gratuitamente a cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vuelvo y repito. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Cuando Pablo escribe la carta de Efesios, la está dirigiendo a la iglesia, obviamente, que se encuentra en Éfeso, en el Asia. Es una carta que dentro de lo que nosotros conocemos es de amplia teología doctrinal, es una carta dirigida a una iglesia madura, es una carta que toca tópicos acerca de la Trinidad, que toca tópicos acerca de cómo organizar la iglesia. Es una carta bastante completa que va, vuelvo y repito, dirigida a una iglesia madura, por decirlo de esa forma. Y en esta mañana, con respecto a este tema del regalo de la salvación y de la importancia de ese regalo, quiero dirigirme a personas que lo puedan entender de forma madura, que lo puedan asimilar maduramente, así como Pablo escribió esta carta a los creyentes de la iglesia de Éfeso, hombres y mujeres que esperaban que fuesen maduros. Entonces la carta me da un amplio concepto teológico y doctrinal, pero no vamos a hablar en esta mañana mucho acerca de teología, porque el pastor dio una cátedra hace rato de teología doctrinal con respecto a la Trinidad. Vamos a hacer énfasis a lo que nos dice Efesios 2:8, básicamente, que se enfoca en Cristo Jesús. Ahora, hemos hablado del regalo. Cuando tú y yo tenemos una fecha especial, acostumbramos a dar un regalo o esperamos recibir un regalo. Pero el problema, como lo hablamos ya contextualizando en la parte espiritual, como lo enseñaba nuestro hermano Leonardo la semana pasada, el hombre
no tiene mérito alguno para recibir nada de parte de Dios. No tiene mérito alguno porque desde el momento que el hombre cae o entra en esa naturaleza pecaminosa, queda totalmente separado, distanciado, lejos de Dios. Y producto de ese pecado, producto de esa naturaleza pecaminosa, no había mérito alguno para que el hombre pudiera recibir algo de parte de Dios. No había nada que tú y yo pudiésemos hacer para hacernos justificables delante de Dios y Dios pudiera decirnos, bueno, Jaciel o Jorge, necesitas o tú puedes ganarte esto. De hecho, el ser humano, por esa misma necesidad o esa misma condición humana pecaminosa, durante siglos y siglos ha tratado por medio de las buenas obras de ganarse el cielo. Y muchas religiones enseñan o predican que hay que ser buena persona para ganarse un lugarcito en el cielo, o para estar en una eternidad o en un estado consciente o inconsciente de paz. Pero resulta que eso no es así. No hay nada que el hombre o el ser humano pueda hacer ¿para qué? Para merecer algo de parte de Dios. ¿Producto de qué? De tu condición y de mi condición pecaminosa. Y eso lo encontramos ampliamente en Romanos, por ejemplo, en el libro de Romanos. Ahora, resulta ser que cuando alguna persona cumple años, se merece ese regalo. O usted piensa que esa persona se merece ese regalo. Pero resulta ser que en nuestra vida fue pasando décadas, siglos y siglos, y entre más fue pasando el tiempo, más se hacía profundo el pecado, a tal punto que, como lo dice la palabra, que la paga del pecado, ¿cuál es? Directamente es la muerte. Eso era lo que nosotros directamente merecíamos o merecemos estando en una condición de pecado, muerte. Y fue el primer regalo que el pecado nos dio. Una muerte, ¿qué? Espiritual. Nosotros entonces, por causa de ese pecado, recibimos un regalo, un premio, y fue la muerte espiritual. Entonces, en medio de esa naturaleza, hoy necesitamos reflexionar en dos cosas importantes, en dos afirmaciones centrales. El creyente debe compartir el mensaje de salvación como dádiva del Padre para sus hijos. El creyente debe conocer la importancia de ese mensaje de salvación y el compromiso de poderlo enseñar. Mi pregunta en esta mañana es, o sería, ¿a cuántos estamos discipulando, formando en ese regalo de salvación? ¿A cuántos? Porque estamos muy acostumbrados de pronto en el hecho de que Dios es el que añade a su iglesia los que han de ser salvos. Eso es un principio bíblico y siempre será así. Porque Dios es el que añade, Dios es el que mueve, Dios es el que hace la obra en las personas. Pero no podemos obviar un mandato bíblico que es que ir y hacer que discípulos. Cada hombre cada creyente debería entonces poder discipular. ¿Qué hace entonces especial un regalo? ¿Qué hace entonces que un regalo sea especial? Es la pregunta. Cuando nosotros analizamos esta pregunta, ¿qué hace que un regalo sea especial? Nosotros automáticamente en nuestro concepto pensamos, lo que hace que el regalo sea especial es que mi novia esté cumpliendo años, o que mi papá esté cumpliendo años, o que sea el Día de las Madres. Eso es lo que nosotros pensamos que hace un regalo especial o un día especial. Pero ¿qué hace que la salvación, que el regalo de la salvación sea especial? ¿Y por qué razón entonces nosotros debemos invertir tiempo en invitar a otros a experimentar el regalo de la salvación? Si yo leo nuevamente el verso 8 de Efesios capítulo 2, dice que por medio de la gracia somos salvos, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es que un don de Dios. Cuando hablamos de don, estamos hablando de algo que es un regalo gratuito, inmerecido, que se da sin que tú puedas hacer algo para merecerlo. Si tú analizas de pronto tu vida pasada,
antes de que conocieras de Cristo, antes de que el Señor te llamara para ser alcanzado por su palabra, por su poder, y analizaras tu pasada manera de vivir, ¿tú crees que te merecías el regalo de la salvación? Hablando directamente con respecto a tu pecado, a nuestra concupiscencia, ¿merecíamos, estando muertos en nuestros delitos y pecados, revolcándonos en nuestra concupiscencia, pecando continuamente, deliberadamente, ¿nos merecíamos ese regalo de salvación? La respuesta es no. ¿Usted cree que si usted tiene un hijo grosero, altivo, llega el día de su cumpleaños, usted le va a decir que merece este regalo? Usted lo primero que le dice, mira, no te mereces nada porque saliste ¿qué? Mal en el colegio, porque te aplazaron el año, y usted empieza a sacar todas las razones por las cuales esa persona o ese hijo o su hijo no se merece ¿qué? Un regalo o un premio. Y resulta ser que lamentablemente hemos a veces acostumbrado a los hijos mal, en ese sentido u orden de ideas, porque pensamos que ellos tienen que hacer las cosas bien para que ellos merecer un premio, eso sería por obras. Resulta ser que en el caso, por ejemplo, y perdonen que haga aquí una pequeña arista, pero en el caso de la crianza y formación de nuestros hijos, ellos no deben portarse bien para ser premiados. Ellos deben aprender orden, disciplina, porque forma parte de un principio bíblico. El que de ahí usted quiera bendecirlo, beneficiarlo con algo adicional, es otra cosa. Porque entonces usted está acostumbrando o estamos acostumbrando a nuestros hijos a que tienen que hacer obras para calificar. Ellos deben aprender a calificar como cristianos porque la palabra les enseña los principios de cómo calificar como hijos. ¿Aló? Entonces, lamentablemente a veces decimos, si me sales bien en los estudios te regalo esto. ¿Hacemos eso? Ahora, analicemos esto, lo que viene a continuación. Dice la palabra que, pues es don de Dios, un regalo gratuito, en toda la plenitud completamente gratuito. Ahora, cuando yo analizo el hecho de por qué el regalo de la salvación es tan especial, hay algunas preguntas que yo quiero que desglosemos y desarrollemos en esta mañana. Lo primero es, ¿de quién es el regalo y quién nos da el regalo? ¿De quién es el regalo? En el contexto de la salvación. Si yo comparo eso y yo digo, ¿de quién es el regalo? Jaciel me podrá decir, es mío, papá, o es mío, papi, porque yo soy el que estoy de cumpleaños. Pero resulta ser que en el caso espiritual no es así. El regalo de la salvación es ¿de quién? De Dios. ¿De quién procede? ¿De quién es el regalo? ¿Quién nos da el regalo? Efesios 2 me dice que, pues es don de quién? De Dios. La salvación primeramente es un regalo que le pertenece ¿a quién? A Dios. Él es el dador del regalo. Por ejemplo, Santiago 1:17 me dice que toda dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? ¿Procede de quién? ¿O viene de quién? ¿De Dios o del Padre? Entonces, toda dádiva o todo don perfecto, la salvación como regalo, ¿procede de quién? De Dios. No es mía, es de Dios. Y por su gracia, Dios entonces me la ha otorgado como un beneficio para la humanidad. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, una de las primeras razones por las cuales ese regalo es especial es que esa salvación o el regalo de la salvación es de Dios. Y Él es el que lo creó, la formó y nos los da por consiguiente. Entonces, lo primero es que de Dios es el dador de esa salvación. La segunda pregunta que me haría que por qué el regalo de la salvación es tan especial es por qué lo hizo y por qué se preparó ese regalo. Yo recuerdo en algunas oportunidades que cuando
estábamos en Venezuela y acostumbrábamos a hacerle cumpleaños un poquito más formales, uno salía y caminaba y buscaba y miraba aquellas cositas que uno podía regalar o lo que podía uno hacer, y uno buscaba ir adaptando todo el presupuesto. ¿Para qué? Conforme a lo que se pudiera regalar, conforme a lo que él pudiera recibir, conforme a su edad, al tiempo que él estuviese viviendo en ese momento. Comenzamos a preparar todo. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Y la respuesta es muy sencilla en ese sentido, y seguimos enfatizándonos en la persona, porque es el cumpleaños del niño o es el cumpleaños de la esposa. Pero resulta ser que en el caso de Dios, Dios no lo hizo porque Jorge lo necesitaba. ¿Sabe cuál es la razón por la cual Dios hizo y preparó el regalo? Por amor. Y ahí entra un verso que es completamente conocido para nosotros, Juan 3:16. Alguien que por favor pueda leer, ubicar primera de Juan 4:10. Y otro hermano que nos pueda colaborar con Romanos 5:8. Juan 3:16, el primer verso, dice, muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Quién está en primera de Juan 4:10? En propiciación por nuestros pecados. Juan capítulo 3 verso 16 dice: porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo. Primera de Juan 4:10 dice que no es que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó. ¿A quién? A nosotros. ¿Y envió a quién? A su Hijo. Entonces fíjense que la razón por la cual Dios prepara ese regalo y continuamente lo hace tan especial es que Dios nos ama. Nos ama, nace la necesidad de Dios en amarnos a nosotros, por decirlo de esta forma. En cambio, en el contexto humano, personal, nosotros enfocamos es la intención del regalo en quién, es en la persona. No, en Dios la intención de ese regalo de salvación nace, es en quién, en Dios mismo. En Dios mismo. ¿Sabe por qué? Porque todo gira en torno a Dios. Todo gira en torno a Dios. ¿Qué dice Romanos 5:8? ¿Alguien está ahí? Cristo murió por nosotros, mas Dios muestra que su amor. Y es otra de las cosas que en las cuales nosotros reflexionamos. Lamentablemente, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, nuestros hijos crecen con un concepto equivocado, distorsionado. Ellos colocan su mirada ¿en qué? En el regalo. ¿Sí o no? La expectativa de una persona que recibe un regalo está en el regalo. Ni siquiera, ¿sabe qué es lo que recibe la persona que da el regalo? Ay, gracias, el besito y ya. Pero todo se centra ¿qué? En el regalo. Resulta ser que en este sentido del regalo, de la invitación que nosotros debemos dar, de compartir ese regalo de salvación, sigue siendo una razón importante o especial el hecho de que Dios es el que preparó el regalo y lo hizo ¿por qué? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No es que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó. Y dice que por causa de ese amor, Él envió ¿a quién? A Cristo.
Y Cristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, trajo consigo ¿qué? El regalo de la salvación. Entonces, entendemos primero que Dios es el dador del regalo. De Dios viene la salvación. Entendemos que Dios prepara, ejecuta ese regalo porque nos ama. Ahora, si a usted, tomando el ejemplo de los niños, los niños reciben ese regalo y lo comparten con cualquier persona que puedan encontrarse, ¿por qué nosotros hemos perdido la sensibilidad a compartir con otros ese regalo que hemos recibido? ¿Por qué nos cohibimos de hacerlo? Ahora hay una tercera pregunta que resalta lo especial de este regalo. ¿Cuál fue la acción del dueño, que es Dios, y el precio de ese regalo? Nadie aquí me diga que en algún momento cuando usted da un regalo no ha buscado precio. ¿Cierto o no cierto? ¿Ah? ¿Cierto? Todo, desde un chocolate. Si usted va a regalar un chocolate, usted busca un chocolate que se ajuste ¿a qué? A su presupuesto. ¿Sí o no? Y en esa medida usted va aumentando. Si está buscando un juguete para los niños, busca un juguete que se ajuste ¿a qué? A su presupuesto. Si usted le pregunta a un niño, de pronto usted le pregunta así, el que quería él de regalo, me sale con un Xbox 360, no sé qué versión. Pero resulta ser que en estos momentos eso no existe. Sí existe en las tiendas, pero no existe económicamente en mi bolsillo, ni en el bolsillo de su esposa. Por tanto, el presupuesto se ajusta y llega a algo que pequeño, pequeñito. Puede ser de esa forma. Ahora dice acá, ¿cuál fue la acción del dueño? O la pregunta que yo me hago para resaltar esta importancia. ¿Cuál fue la acción del dueño y el precio del regalo? Según nosotros entendemos en el Nuevo Testamento, está la importancia de ¿qué? Del dar, del desprenderse. Y es ahí donde nuevamente, por ejemplo, encontramos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero encontramos este hermoso verbo, que dio a su Hijo. Encontramos a lo largo de la palabra que es mejor dar que recibir, que hay mayor bendición que en dar. Y no solamente eso, sino que Dios mismo nos da su ejemplo con su Hijo. Dios dio ¿a quién? A su Hijo. Lo entregó. Dios lo dio porque nos amaba, pero ahí es lo que pasa con muchas personas, que decimos que amamos, pero no damos. Y resulta ser que una de las expresiones del amor de Dios es que dar. Y una de las manifestaciones o frutos que nosotros como creyentes debemos tener es que si nosotros amamos a nuestro prójimo, si nosotros amamos a nuestros hermanos en la fe, nosotros debemos cumplir un principio ¿de qué? De dar generosamente. Y fue lo que Dios dio. Dios dio a su Hijo que generosamente, sin ánimos de ¿qué? De recibir algo a cambio. Y es otra de los errores que humanamente nosotros cometemos. Todos pensamos dar ¿para qué? Para que en algún momento recibamos. Pero resulta ser que nosotros no tenemos cómo retribuirle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. No hay forma ni manera. Entonces, lo primero, o esa acción que Dios hizo, fue dar a su propio Hijo. Pero no solamente fue eso. En Romanos 8:32, alguien que pueda tomar lectura. Romanos 8:32. Encontramos otra acción, y usted me puede decir, hermano, pero esa acción también está implícita. Pero veamos lo que nos dice la palabra. Romanos 8:32. No escatimó ni en su propio Hijo, sino que lo entregó. Yo le voy a contar acá una anécdota con esto de entregar. Mi mamá, como buena Santanderes, pastor, Cúcuta es de los Santanderes, ¿verdad? Pamplona, todo eso de los Santanderes, a norte de Santander. Bueno, mi mamá nació en Toledo, pero desde pequeña
desde que yo era muy pequeño, yo recuerdo que ella me compraba carritos, soldaditos, esos que tenían una laminita abajo y uno los colocaba y los tumbaba con una pistolita. Y bueno, eso eran parte de mis juguetes. Resulta ser que yo toda la vida, hasta los como 12, 13 años, creí que eso era mío, que esos juguetes eran míos. Pues resulta ser como a esa edad, ella vino y me los quitó todos. Me los quitó. Y cada vez que yo jugaba con un carrito, no lo rompa, no lo raye, no esto, no aquello, no lo otro. Bueno, y yo crecí así. Jugaba de lejos, a no rayarlo. Y resulta ser que y así muchas cosas, había una, no sé cómo le llamarán acá, una sábana gruesa, una burrera, nosotros le llamamos así en Venezuela, pero esa que vienen todas motosas, una colcha, aquí le llaman ¿qué colcha? Bueno, una sábana de esa. Esa sábana tenía muchos juegos, que si damas, dama china, ajedrez, unos jueguitos con escalera, y uno se podía acostar ahí y jugar, y tenía todas las piezas, los dados, en fin. Si yo jugué de pequeño con eso 2 veces fue mucho, es lo que recuerdo. Resulta ser que cuando ya estos niños, mis hijos nacen, mi mamá algún día se le ocurrió la idea de entregármela. Bueno, me la entrega, ya uno está viejo, entrado en edad. Yo un día le digo a mi esposa que vamos a un lugar que se llama el Paseo del Lago. Bueno, vamos a llevárnosla y nos acostamos ahí y jugamos ahí. Yo recuerdo que en esa oportunidad nos acostamos, jugamos ahí, compartimos, tal. Me la llevo otra vez para la casa, pero no la lavo. Estaba llena de paja, montecito. Y la coloqué en un lugar. Un día que mi mamá fue para allá, para la casa, se la llevó. Y yo después le pregunto, bueno, ¿y por qué te la llevaste? Porque está sucia, porque no la cuidas, porque no la valoras. Y yo le pregunté, pero ¿y esto no es mío? ¿No era mío? Me dijo, sí, pero yo no me he desprendido de ella. Esa es una historia de unas tantas. Con los carritos y todo esto, lo mismo fue. O sea, me los guardó y tal, después se los entregó a quién. A los hijos. Y con ellos también pueden contar las historias. Yo en estos días estábamos hablando, ¿jugaron con carritos? ¿Jugaron con soldaditos? Sí. Mi mamá nunca se desprendió de eso. Nunca lo entregó completamente. Eso es como decirte, lo regalo, pero es que mío. Dice Romanos capítulo 8, 32, Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó. Encontramos en Juan capítulo 3, verso 16, el dar. Encontramos en Romanos 8, 32, que entregó, dio, se desprendió de lo que más amaba, de su misma esencia, de Cristo Jesús. Ahora, es importante el hecho de dar y entregar, pero ¿cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio de ese regalo? En Romanos 5:8, que ya lo leímos, dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió. Que un regalo cueste la muerte debería sensibilizarnos a nosotros más de compartir con otros el regalo de la salvación. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 7:23, cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Ese versículo es de la traducción del lenguaje actual. Y me gusta mucho porque expresa netamente lo que Dios hizo. Cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo Jesús, pagó un precio muy alto. Entonces, el precio de ese regalo de salvación fue la muerte ¿de qué? De lo que Él entregó. Es como que a usted no le ha pasado que usted regala, seguimos en el mismo contexto de los hijos, usted le regala algo a los niños y cuando lo ve está todo destrozado. El carrito, el juguete está todo llevado y uno ¿qué dice? Y eso es lo que tú cuidas, el regalo que te di.
En estos días mi esposa le compró a los niños unas pantalonetas, como le llaman acá. Y el primer día que Janiel se la colocó, le hizo un hueco en toda la entrepierna. Y yo vengo y le digo, Janiel, por favor, y eso es lo que tú cuidas. Y él me dice, Entonces, fíjense lo que pasa con nosotros. Dios entregó, Dios dio a su Hijo, y el fin de ese regalo, el fin de ese precio era que muerte, verlo completamente que destrozado, destruido, como lo dice Isaías 53, molido fue por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones. El segundo, o lo que ratifica ese sacrificio o ese precio, es la sangre que fue derramada por ese regalo de salvación. Ahora, yo en este momento quiero hacer un pequeño stop, hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros muchas veces, y no estoy diciendo, con eso no quiero decir que esté mal, pero cuando nosotros compartimos con el Evangelio con otra persona, nos enfocamos simplemente en el hecho que Dios quiere perdonar sus pecados, que Dios quiere darle vida eterna, y eso es cierto, pero es que eso no está resaltando la importancia del regalo. Eso lo que está ratificando es la necesidad del ser humano y dónde puede estar o dónde puede pasar su estado futuro. Pero no está hablando de lo importante, de concientizar a la persona de por qué es importante ese regalo de salvación. Y de hecho hablamos de la muerte de Cristo, hablamos del perdón de pecado, y son conceptos que encontramos en la palabra. Pero debemos profundizar mucho más en eso. Primera de Pedro 1:19 me dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sangre y muerte fue el precio que se pagó por un regalo que era gratuito. Ahora, hermanos, pregunto, ¿ese regalo era gratuito para nosotros? ¿Fue gratuito? Sí fue gratuito, usted no tuvo que pagar nada. ¿Se lo merecía? No nos lo merecíamos. Pero Dios en su infinita soberanía y gracia decidió que darnos. Y para darnos ese regalo tuvo que salirnos al encuentro. Y en ese sentido, cada vez que nosotros hablamos algo con los niños, estoy hablando en mi caso, nosotros lo concientizamos de la importancia de las cosas, de la importancia de un plato de lentejas, de la importancia de un vaso con agua, de la importancia de un caramelo, pero no solamente eso, sino de dónde es la fuente, de dónde es la provisión, de dónde viene todo. ¿Cuáles son, para seguir resaltando esa importancia de ese regalo, cuáles son los beneficios del regalo? Porque hablamos de la salvación. ¿Pero salvo de qué? El regalo de la salvación, ¿pero salvo de qué? Y en ese sentido sí hay que hacer muchos ajustes en la forma y en la manera. Porque cuando nosotros hablamos del regalo de la salvación nos enfocamos simplemente ¿en qué? ¿En qué? En el perdón de pecados y en la vida eterna. Bienvenido, adelante. En el perdón de pecados y en la vida eterna. ¿Es o no es así? Vuelvo y pregunto, ¿en qué nos enfocamos? En el perdón de pecados y en la vida eterna. ¿Sí o no? Y muchas veces cometemos el error de apurar a la gente. Apúrate, acepta a Cristo, vamos, pasa, arrepiéntete, haz la oración de fe para que tengas salvación y vida eterna. Pero el contexto bíblico, escritural, netamente teológico, doctrinal, no es exclusivamente eso. Nosotros no somos salvos de la vida eterna. Nosotros no somos salvos, no, hermano, y déjeme que se lo pueda explicar, y usted vaya conmigo, Romanos 5:9, me dice, por ejemplo, o el primer texto, ¿somos salvos de qué? El beneficio de ese regalo me hace salvo de qué.
Lo primero que encontramos en Romanos 5:9 es que somos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Dice, entonces mucho más habiendo sido justificados por la sangre que pagó Cristo, seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Mire, hermano, cuando usted en las veces que ha compartido el Evangelio le ha dicho que a la persona que va a ser salvo de la ira de Dios? Si lo ha hecho últimamente, gloria a Dios porque lo ha hecho. Pero nuestro evangelismo o cuando compartimos el mensaje de salvación, vuelvo y lo repito, siempre hablamos de qué? Es de perdón de pecados y de vida eterna. ¿Está mal? No, no está mal. Pero resulta ser que el contexto propiamente de ser salvos es que tiene que responder a una pregunta. ¿Somos salvos de qué? Y lo primero que me dice Romanos 5:9 es que somos salvos de la ira de Dios. ¿Ira de Dios por qué? Porque hay un juicio. ¿Usted cree que todo lo que la humanidad ha hecho producto del pecado va a pasar en blanco? No. Entonces, cuando el ser humano entiende o cuando hemos entendido que ese regalo me ha dado como un beneficio, uno de los tantos beneficios, pero uno importante, es que no voy a ser parte de la ira de Dios. Cónchale, yo creo que mi intención sería a otro que yo pueda encontrarme, decirle, ¿tú quieres ser salvo de la ira de Dios? Yo creo que eso llama la atención a la persona. Pero resulta ser que ese tema de la ira de Dios en muchas otras religiones totalmente contradictorias y no bíblicas no enseñan acerca de la ira de Dios. Y en eso caen los testigos de Jehová, por ejemplo. El otro lo encontramos en Isaías 53:5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Cristo, sobre Jesús. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces somos salvos ¿de qué? Por medio de Cristo somos salvos ¿de qué? Del castigo. Una cosa es estar airado y otra cosa es ejecutar un castigo. Pero resulta ser que entendemos que Dios necesita a través de Cristo que satisfacer ese proceso de pecado que hay en la humanidad. Y somos salvos entonces ¿de qué? De la ira de Dios. Somos salvos del castigo que nos merecemos por nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, 2 de Corintios 5:21 me dice lo siguiente: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo, en Él. Si Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, ¿no cree que tiene que aplicar toda su justicia? Ahora, si sacamos del escenario a Cristo, ¿sobre quién hubiese aplicado la ira a Dios? Diga, sobre mí. Si sacamos del plano a Cristo, ¿sobre quién era el castigo? Sobre mí. Si saco a Cristo, ¿sobre quién es el juicio? Sobre mí. Pero como Dios entregó a su Hijo, ahora la ira, el juicio, el castigo, ¿sobre quién cayó? Sobre Cristo. ¿Eso no sigue siendo el regalo de la salvación muy especial para quedarnos solamente con Él? Romanos 6:23 dice un verso muy conocido, porque la paga del pecado ¿qué? Es muerte. Es el otro beneficio del regalo de la salvación. ¿Salva de qué? De la muerte. Cuando el hombre pecó, vino la muerte física y espiritual. Dice, la paga del pecado es la muerte. Si nosotros no somos alcanzados por Dios, estamos eternamente muertos. Hay una muerte espiritual de la cual no había forma ni manera de salir. Ira, castigo, juicio y muerte.
¿Cuál de esas 4 le gusta a usted más? Pero resulta ser que de esas 4 todos estábamos en esa situación antes de venir a Cristo. Y de la que medio conversamos cuando compartimos de ese regalo de salvación, sí es la más explícita que encontramos en todas nuestras explicaciones. Juan 3:18, que es ¿qué? Condenación. El que cree en Él no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo, ¿de qué? De Dios. Entonces somos salvos de ¿qué, hermano? Ira, castigo, justicia, muerte y condenación. Pero resulta ser que cuando compartimos el Evangelio, vuelvo y repito, solamente hablamos de ¿qué? Vida eterna y perdón de pecados. Pero la realidad es, y si yo lo analizo en un plano humano, y alguien me dice, te voy a dar este regalo para que seas salvo de la ira, del juicio, del pecado, de la muerte, de la condenación, humanamente eso no tiene sentido. Humanamente no tiene sentido. Pero es que ese regalo, y ya con esto quiero ir cerrando, cuando tú entregas un regalo, lo entregas es para que ese regalo sea de satisfacción ¿para quién? Para Él. Pero resulta ser que en Dios el regalo de la satisfacción, el regalo de la salvación es para que Dios mismo sea satisfecho. ¿Aló? ¿Usted me entiende lo que quiero decirle? Cuando uno entrega un regalo, uno espera que la persona se sienta que es satisfecha con lo que está recibiendo. Pero resulta ser que el regalo de la salvación fue ¿para qué? Para que Dios mismo sea satisfecho. O la palabra propiciación, ¿qué significa? La palabra propiciación significa estar satisfecho, sustituir para satisfacer. Entonces, cuando Dios entrega a su Hijo y da a su Hijo para limpiarnos de todo, para salvarnos de todo lo que ya hemos analizado, Dios se encuentra satisfecho. ¿Por qué? Porque en Cristo Dios se sintió satisfecho cuando aplicó toda su justicia. Porque el pecado o la condición de la naturaleza humana tenía que pasar por un juicio, tenía que pasar por saldar esa deuda. Y en Cristo es saldada esa deuda. Entonces, entendemos lo siguiente. Es como si usted dijera, yo le regalo a esta Jaciel, pero yo me siento satisfecho por lo que he dado, por lo que he regalado. Ese es el concepto. Esa es la forma en la cual Dios ve las cosas. Entonces, hermano, si vemos por un momento qué es lo que hace especial el regalo, primero encontramos que Dios es el dador del regalo. Segundo, ¿qué encontramos? ¿Cuál fue la segunda pregunta que nosotros nos hicimos en esta mañana? Que llevó a Dios a dar el regalo, el amor. El amor. ¿Por qué lo hizo? Por amor. La tercera, ¿cuál fue? La acción, dar, entregar y el precio, sangre y muerte. La cuarta, ¿salvos de qué? Se nos dio un regalo ¿de qué? ¿Para qué? Para que fuésemos salvos ¿de qué? Y encontramos ahí ira, castigo, justicia, muerte y condenación. Estos fundamentos de la dádiva o del regalo gratuito de Dios para nuestras vidas debe hacer renacer en nosotros la profunda necesidad de compartir con otros este regalo de la salvación. Debe motivarnos a nosotros a poder afrontar el discipulado no solamente como un mandato, sino como un reto de poder enseñar a otros los fundamentos del regalo de la salvación y poder así contribuir a fundamentar su fe, a consolidar lo que ellos han escuchado o han recibido de parte de Dios. Vaya conmigo a Juan para cerrar, Juan capítulo 4.
Por un momento, ¿usted ha pensado cuando alguien le ha regalado algo lo que esa persona hizo para regalarle algo? Por ejemplo, si una esposa recibió un regalo de su esposo, esa esposa habrá pensado cuánto debió haber sacrificado el esposo de salir primero, de buscar algo que le guste, segundo, de buscar un precio o de reunir para poder comprar eso. ¿En algún momento nos hemos puesto a pensar en eso? En algún momento el esposo se ha puesto a pensar en lo que la esposa tuvo que hacer, de salir, de comprar, de buscar los ingredientes para hacer una torta, etc. En algún momento los que están de cumpleaños durante este mes han pensado lo que la hermana o no sé quién se encargaría de hacer la tortica para compartir ahora, lo que la hermana o la persona hizo para hacer la torta, en ir a hacer, ir a buscar, comprar, disponer de dinero. ¿En algún momento hemos pensado en eso? Muy pocas veces lo hacemos. ¿Cómo? Exacto. Ahora, mire lo que pasó en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 me habla acerca del relato de Jesús y la mujer samaritana. No lo vamos a leer por completo, simplemente quiero que usted vaya al verso 28. Usted conoce la historia, Jesús le era necesario pasar, dice que era necesario pasar por el lugar, se sienta en el pozo, se acerca a la mujer, hay la conversación, ya usted sabe lo que Jesús le dice a esta mujer acerca de sus maridos y todo lo demás, pero el verso 28, voy a leer del 27, y en esto sus discípulos se maravillaron que hablaran con una mujer, sin embargo ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Jesús comparte con esta mujer una vivencia, hablando de quién era y lo que podía hacer por ella. Y es aquí donde quiero tomar el ejemplo de la mujer samaritana. Primero, ¿qué hizo esta mujer? Apartó por un momento todo lo que estaba haciendo. Dejó su cántaro, dejó lo que en ese momento iba a hacer de buscar el agua, de pronto para llevarla a su casa o para cualquier uso. Dejó por un momento sus labores. Lo primero que hizo, deja por un momento sus labores. Segundo, se movió ¿a dónde? A la ciudad. Y tercero, compartió la vivencia que en ese momento, o pasados minutos o segundos o horas, había tenido ¿con quién? Con Cristo. Y es muchas veces, hermanos, lo que a nosotros nos falta para poder compartir con otros la hermosa invitación del regalo de salvación que Dios nos ha dado. A veces nosotros no queremos dejar nada de nuestros oficios. No queremos apartar un espacio en medio de nuestros ratos libres porque tenemos otra ocupación o porque ya queremos ocuparnos en otras cosas, de poder compartir con otros el regalo de la salvación. Muchos estamos muy cómodos en el lugar, pero la mujer no se quedó en ese lugar, la mujer se movió ¿a dónde? A la ciudad. ¿Para qué? Para poder compartir con otros ese regalo. Resulta ser que nosotros no nos queremos mover de nuestro sitio. Nosotros estamos muy cómodos en este lugar, cómodos en las sillas todos los domingos o los días que nos congregamos, pero no nos queremos mover del lugar para compartir con otros el mensaje, para compartir con otros el regalo de la salvación o la importancia de ese regalo. Y lo tercero es que no se quedó callada, fue y habló con la gente lo que le había pasado. Y esto me recuerda mucho a lo que hacen los niños, como lo hemos hablado. Reciben un regalo y van y le dicen a todo el mundo. Y en eso yo siempre les digo, pero chicos, sé prudente, no digas tanto, yo soy así. Pero ellos están emocionados en decirles a todos. Eso pasó con esta mujer, dejó a un lado sus oficios. Yo no le estoy diciendo que deje el trabajo,
que deje sus responsabilidades, pero sí le estoy diciendo que en medio de toda su organización de su semana, usted puede apartar un tiempo para discipular, para compartir con otros el mensaje de salvación. Le estoy diciendo que tenemos que en algunos momentos movernos de nuestro lugar. El problema es que como ya estamos cómodos con el regalo, ya no queremos hacer más nada, y ese no es el compromiso de una iglesia. Lo tercero es compartir el mensaje. Dice que ella le dijo a otros, ¿no será este el Cristo? Los resultados. En el verso 39 de Juan capítulo 4 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? De la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. La mujer salió a compartir ese mensaje y el resultado, hermano, el resultado fue que muchos creyeron. No todos, pero sí muchos. ¿Aló? Usted de pronto le puede hablar a 5 personas, pero si esas de 5 personas con las cuales usted sintió la motivación o Dios le movió a hacerlo, solamente una, esa es una ganancia para el reino de los cielos. Pero si no nos movemos del lugar y del sitio para compartir ese regalo de salvación, no estamos haciendo nada. Y lo segundo que pasó en ese lugar, en el verso 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros mismos hemos oído y que sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Con qué termino diciendo entonces? Que lo último que sucedió fue que estas personas tuvieron un encuentro personal. ¿Con quién? Con Cristo. Y ese es el fin de todo regalo de salvación. Nosotros podemos compartir el mensaje, pero el fin es que todos tengan un encuentro personal. ¿Con quién? Con Cristo. Yo espero que en esta mañana esta palabra nos haya edificado. Es cierto, Efesios capítulo 2, 8 me dice que tenemos un regalo que es gratuito, un don que recibimos, que nos fue dado por medio de Cristo Jesús, que no lo merecíamos. Pero que lo que hace importante este regalo de salvación es quién lo hizo. ¿De quién es? Es de Dios. ¿Por qué lo hizo? Por amor. ¿Cuál fue el precio y la acción? El precio fue muerte y sangre. La acción fue dar y entregar a su propio Hijo, para que fuésemos salvos ¿de qué? De ira, de justicia, de condenación, de muerte, de castigo. Todas estas razones, hermanos, deben llevarnos a reflexionar de la importancia de compartir el regalo de salvación. Amén. Vamos a orar. Mi buen Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos por la importancia, mi Dios, de lo que representa la salvación para nuestras vidas. Te pedimos perdón si a lo largo de los años, de los días, este regalo de salvación ha perdido importancia, significación en nosotros. Y ha perdido tal importancia que ya somos insensibles si lo compartimos o no con otros, las buenas nuevas de salvación. Te pedimos perdón si ese ha sido nuestro caso, Dios. Pero pedimos a través del Espíritu Santo que muevan las fibras más íntimas de nuestro ser, de nuestro pensamiento. Y que a cada uno en los contextos donde nos desarrollamos, Señor, podamos ser movidos no solamente a amor, a misericordia, sino a saber que tenemos un mandamiento de llevar tu palabra, de compartir con otros el regalo de la salvación, de discipular, de formar a otros en el carácter, a través de la Escritura, en el carácter de tu palabra, Señor. Sé que tú constantemente, diariamente, nos das oportunidades para ser instrumentos, Señor, de tu Evangelio, para ser instrumentos de tu salvación a otros, Señor. Oh Padre,
que hoy, mi Dios, podamos salir más comprometidos contigo mismo, con lo que tú representas, para poder, mi Dios, hablarle a otros de lo importante de ese regalo de salvación y poder nutrir, mi Dios, con estos hechos y acciones el cuerpo de Cristo, la Iglesia Bautista del Buen Pastor, y desarrollar los ministerios, los dones, las capacidades que tú has dado o de los cuales has dotado el cuerpo de Cristo. En Cristo Jesús. Amén y